El vuelo es una estrategia de los animales para vivir que brinda algunas ventajas y algunas desventajas, dependiendo del grupo. Por un lado, brinda ventajas motoras, para escapar de depredadores y atrapar presas más rápidas que otros animales no pueden atrapar si es un depredador, pero también brinda desventajas en cuanto a que los animales voladores deben ser de reducido tamaño, muy livianos y con un cuerpo totalmente adaptado al vuelo, que dificulta en algunos casos la movilidad terrestre y pueden adquirir coloración diversa para atraer pareja reproductiva o ahuyentar depredadores. Hay dos formas fundamentales en las que los vertebrados adquirieron vuelo con dos estrategias básicas. Con la extensión de la superficie por membranas de piel en algunos casos, llamada patagios, o con plumas y patagios también, extensiones de piel de las extremidades y tipo de vuelo planeado o aleteado. Cuando varios grupos no relacionados adquieren un rasgo en común, en este caso el vuelo se llama convergencia. Son los grupos que veremos en este video, pero dentro de estos grupos pueden haber divergencias en otros rasgos, y así que los veremos acá. Seguí el podcast que hice hace unos días con la lata de Barbasol, en el que hablamos en detalle de Jurassic Park y algunas reconstrucciones de paleodocumentales. En este video veremos una síntesis de los vertebrados terrestres que adquirieron capacidad de volar, cómo se originó y evolucionó el vuelo en estos grupos a través de sus representantes más llamativos. Empezaremos con las aves. La historia evolutiva de este grupo es diversa y compleja. Estas, como explicaremos más en detalle en otro video, descienden de un grupo de dinosaurios basado en rasgos esqueletales y moleculares que los define y diferencia, además de relacionar. Por tanto, grupos de dinosaurios no avianos como dromeosáuridos, tales como Microraptor, Velociraptor o Zhenhuanglong, como troodóntidos, tales como Jianyanghuanglong o Sphingopteryx, desarrollaron alguna capacidad de volar o aletear, o incluso planear, similar a las aves actuales. Los primeros registros de aves provienen del Jurásico de Alemania, unos 145 millones de años, y se trata del Archaeopteryx litográfica, que mostró brazos largos con plumas capaces de vuelo aleteado y cráneo con dientes dinosaurianos parecidos a los de otro dinosaurio, el Compsognathus. Esta ave indica que el desarrollo del vuelo, la elongación del antebrazo y de plumas complejas evolucionó antes de la pérdida de los dientes y la adquisición del pico Rhamphotheca. Se trata de un ave de tamaño de una paloma. No tenía gran desarrollo de la quilla esternal, como veremos en aves actuales, para la musculatura del aleteo o del canal trióseo, por donde pasa un ligamento que une la escápula, la clavícula y el coracoides y ayuda al vuelo. También tenía cola con huesos en lugar del pigostilo, que reduce enormemente la extensión y aligera el peso en aves del Mesozoico y Cenozoico y equilibra el cuerpo en el vuelo. En aves actuales extendidas por la presencia de plumas timoneras en la cola. Los huesos carpales se fusionan en aves al metacarpo y dos de los carpales sueltos permiten el movimiento de la muñeca con una tróclea carpal del carpo metacarpo a modo de bisagra, con movimientos anteriores y posteriores de la muñeca, pero trabados para flexión y extensión de la muñeca, haciendo compacta toda el ala. La musculatura del esternón, formando en la actualidad y en muchas aves mesozoicas como en Antiornites, Ornitotoracines y los neornites en el Cenozoico, que proveen la fuerza al brazo para flexionarse contra el pecho al aletear. Durante el Jurásico también existió otro dinosaurio no aviano llamado Scansauropterygide, una familia cuya relación exacta con las aves es dudosa, pero presenta todas las características necesarias para el vuelo, incluyendo un antebrazo muy elongado, más que en Archaeopteryx, pero con un gran desarrollo de membrana patagial, como en Weichseltisaurus, que lo veremos más adelante en este video. Un grupo de dinosaurios no avianos muy diferentes que también evolucionó a vuelo fueron los microraptores y el troodóntido Anchiornis,
que muy probablemente utilizaban tanto sus extremidades anteriores como las posteriores para ayudarse a planear al extenderlas. O sea, es una convergencia entre dos familias distintas de dinosaurios que a su vez divergen del resto de sus parientes más cercanos dentro de cada familia, porque no tenían estas 4 alas que desarrollan estos dos géneros. El grupo mesozoico de aves más abundantes fueron los enantiornites, las cuales se diversificaron durante el Cretácico y llegaron hasta su término. Sus formas y funciones ecológicas fueron más variadas que en aves actuales, y para ser un grupo en sí mismo fueron extremadamente exitosos y extendidos mundialmente, con un gran registro en China, pero también algunos representantes en Sudamérica. En realidad fueron globales su distribución y su registro. El tamaño del cuerpo es un limitante notable para poder volar en forma aleteada. Por esto los dinosaurios evolucionaron la miniaturización. El ejemplo claro de un ave de gran tamaño planeadora es el cóndor andino actual. Sin embargo, un ave gigante del Mioceno de la Argentina, el Argentavis magnificens, descubierta por Tony en el siglo XX, se probó que era un ave capaz de volar a pesar de su gran tamaño, esto por trabajo de Chatterjee y colaboradores en el 2007. Otro grupo grande de vertebrados que evolucionó el vuelo planeado son los mamíferos. Dentro de estos encontramos en distintas familias de metaterios y marsupiales como los dermópteros o lemures voladores, pliegues de piel en los miembros anteriores y posteriores en marsupiales y ardillas voladoras. Uno de los más importantes es el orden de los quirópteros o murciélagos, que son los únicos mamíferos que evolucionaron el vuelo activo a través del desarrollo de un ala membranosa, como también lo hicieron los pterosaurios, pero con bastantes diferencias a estos últimos, y son muy diversos tanto en hábitos alimenticios, tanto carnívoros especializados como los que se alimentan de sangre o los que comen frutos. Los primeros representantes se encuentran en el periodo Eoceno, unos 52 millones de años, cuando ya eran diversos y distribuidos en todos los continentes, y en la actualidad continúa esta distribución excepto en la Antártida, y son también más diversos en ambientes tropicales y representan un 20% del total de las especies de mamíferos. El otro rasgo que caracteriza a los murciélagos aparte del vuelo es la ecolocación, que permite hacer sonidos para hacer un mapa mental de las estructuras sólidas como paredes o tamaño de distintos animales que se encuentran enfrente, y que está presente en un solo de los linajes principales de murciélagos. Las membranas de las alas en murciélagos se extienden entre los dedos o dactylopatagium, que es un remanente de las membranas de los embriones y del quinto dedo de la mano al tobillo, llamado plagiopatagio, donde se inserta un cartílago o hueso llamado calcar, y entre el tobillo y la cola llamado uropatagio, y una membrana en el hombro que se extiende a los dedos llamado propatagio. El hombro también sufrió grandes modificaciones, con una escápula proyectada por encima del acromion y del esternón, que le brinda una gran movilidad a la clavícula. Otra gran modificación es la adquisición de una gran diversidad de huesos sesamoideos o hueso accesorio, que en el humano es la patela de la rodilla. Esta modificación en distintos taxones de murciélagos les permite un gran control al volar, con el desarrollo de tendones y otros músculos en la zona proximal del brazo y extendidos en distinta proporción hacia el extremo distal. Los miembros posteriores también adquirieron una postura más abierta para adaptarse a la adquisición y desarrollo de las membranas. El murciélago más antiguo, Nyconycteris pinegi, de unos 52,2 millones de años Eoceno, tenía garras en los dedos, a diferencia de los murciélagos modernos, en combinación con un tobillo con hueso sesamoideo como el de murciélagos actuales, un rasgo primitivo combinado con uno derivado. Sin embargo, no hay aún un eslabón en el registro fósil que conecte al ancestro inmediato de los murciélagos que tenga una combinación más primitiva de rasgos morfológicos, o sea, falta de membranas, y el primer murciélago, por lo que mucho de lo que se sabe sobre el origen del grupo proviene de los primeros representantes que ya tenían estos rasgos y de un ancestro hipotético. Por otro lado, ese ancestro debió haber existido durante fines del Mesozoico o comienzo del Cenozoico. La mayor parte del registro fósil del Eoceno está basado en dientes y postcráneo fragmentario, y el registro posterior hasta el Plioceno está basado en dientes, por lo que no se conocen en detalle los cambios morfológicos que fue sufriendo el grupo
en su aparato locomotor aéreo. Los murciélagos molósidos sin membrana en la cola fueron abundantes en el Oligoceno, unos 23 millones de años, al Mioceno. También existía en Nueva Zelanda una diversidad poco conocida de este grupo, reflejada en la especie Vulcanops cheneyworthie, publicado por Hunt y colaboradores en el 2018, que debió pesar unos 40 gramos, por lo que era de notable tamaño, de la familia Mystacinidae, representado por dientes aislados, que debió sufrir una extinción luego del Mioceno debido a un gran cambio ecológico global en la época por los cambios climáticos, la formación de los casquetes polares antárticos, migración de Oceanía más hacia el Polo Sur, con la formación de una América Central, cerrando la conexión entre el Océano Atlántico y Pacífico, y llevando a una crisis en Europa llamada Messiniana, nada que ver con Messi, por los grandes cambios climáticos que hablaremos en otro video. Cambios también sufridos por las aves, que evolucionaron según sus posibilidades y se diversificaron por el mundo de acuerdo a las limitaciones ambientales y barreras geográficas que fueron surgiendo. Durante Mioceno, Plioceno y Pleistoceno, también la familia Vespertilionidae tiene un registro abundante de dientes en Norteamérica, reflejando la diversidad de la familia, como el género Ptesicus, que se compara bien con sus representantes modernos, así como con enfermedades que transmiten a los humanos, como el coronavirus, que estuvo en discusión por la pandemia zoonótica generada. Por el registro fósil se sabe que durante la historia evolutiva los murciélagos se refugiaron en áreas del mundo con mejores condiciones según la época. En sus primeras etapas del Eoceno estaban diversificándose en el Viejo Mundo, durante el Mioceno en el hemisferio sur. Los pterosaurios son reptiles arcosaurios que están más cercanamente emparentados con los dinosaurios que con lagartijas, de los cuales se conoce el ancestro común encontrado desde el Lagerpeton, dentro del Lagerpeton del Triásico Medio de Sudamérica en Argentina y Brasil, pero que no hay un eslabón intermedio entre estos ancestros y el primer taxón, que adquirió una membrana simple previa a los que desarrollaron el vuelo activo. Estos fueron los primeros reptiles que evolucionaron el vuelo activo, aunque también hay muchos pterosaurios que evolucionaron el vuelo planeado debido a su tamaño. Su historia evolutiva empieza hace unos 228 millones de años en el Preondactylus, descrito por Barrett y colaboradores en el 2018. Eudimorphodon es otro pterosaurio primitivo del Triásico de Italia, que tenía grandes capacidades de aletear. Los ancestros pterosaurianos debieron tener membranas patagiales en menor proporción, que fue desarrollándose cada vez más hasta permitir un vuelo activo, y posteriormente se extendió a las distintas áreas corporales y reciben la misma denominación que murciélagos, aunque no se puede precisar la distribución de estas membranas en todos sus representantes por áreas faltantes, mala preservación o porque no se preservan en el sedimento impresiones de esta membrana. Este ancestro de los pterosaurios debió también haber desarrollado las membranas para cortejo sexual en el extremo distal de las extremidades y proximalmente más adelante en la evolución. El brazo posee una adaptación principal para volar, que es un cuarto dedo de la mano muy elongado y especializado, en el cual se anclaba piel membranosa que se extendía por todo el resto del brazo, corría por detrás de este brazo y llegaba al tórax a distinta altura de este hasta entre las piernas. Tanto la extensión y flexión exacta de la muñeca y el codo en pterosaurios es discutible y debatida, como así las posturas de descanso, andando en tierra, despegando o corriendo, aunque hay trazas fósiles cuyo reflejo de comportamiento y razones de sus alineamientos son también discutibles. El resto de los dedos que no formaban el ala estaban por delante, por lo cual en algunos géneros podría haber tenido una función de sujetarse a árboles o a distintas estructuras rocosas, por ejemplo. Además de estas adaptaciones básicas, como en el caso de las aves, tenían huesos huecos, aunque menos frágiles que en aves actuales, de acuerdo a la tasa de crecimiento, de acuerdo al cambio de proporciones corporales. Sin embargo, es difícil precisar si alguno de estos pterosaurios, principalmente los de gran tamaño, podrían no haber sido voladores, mientras que varios grupos pudieron andar en tierra y despegar, principalmente con las extremidades posteriores fundamentalmente plantígradas y las anteriores digitígradas, apoyando el puño en el suelo, de acuerdo a estudios de Ananguera Piscator por Chatterjee y Templin en el 2004. Un pterosaurio que muestra adaptaciones divergentes es también Cumpengopterus antipolicatus, su y colaboradores en el 2021, con un primer dedo que sería oponible
y que habría servido para trepar o sostenerse de árboles. Algunas interpretaciones sobre su locomoción indican que al menos algunas de las especies habrían sido capaces de andar en dos patas cuando aterrizaban o corrían, con trazas que indican capacidad de andar con las manos solas, incluso debajo del agua, buscar alguna presa posiblemente, aunque podría estar haciéndola vertical también, ¿no? Aunque de forma general los pterosaurios pueden dividirse en los ranforincoideos, con membranas en las alas, más similares a murciélagos, llegando a los tobillos y menor capacidad de planear, en Audimorphodon, Pterodactylus, Rhamphorhynchus y Dorygnathus, y por otro los pterodactiloideos, con las membranas llegando a las rodillas con vuelo activo y planeado, Pterodactylus o Quetzalcoatlus. Entre ambos grupos llegamos a una envergadura alar de entre 1 y 10 metros. Los pterosaurios gigantes como Quetzalcoatlus y el Hatzegopteryx tenían un cuello con vértebras alargadas que, por ejemplo, en el Cretácico, cuando Transilvania era una isla, les permitió alimentarse de animales mucho más pequeños como ornitisquios y saurópodos, que adquirieron enanismo como resultado de la ley de Cope de las islas, en las que sucede algo similar al efecto de Gulliver. Con animales que normalmente son grandes resultan ser pequeños y animales usualmente pequeños que resultan ser gigantes. La forma en la que se originó el vuelo en aves, pterosaurios y murciélagos puede dividirse en dos mecanismos principales según las distintas hipótesis, desde la tierra hacia arriba o desde el árbol para abajo. La primera contempla un animal ancestral que tenía grandes habilidades para locomociones terrestres y posiblemente aleteos para atrapar presas o huir de depredadores, mientras que desde el árbol hacia abajo contemplan un animal alado que se arroja desde un árbol y extiende una membrana que le permite aletear, sin aletear llegar a otro árbol, o a la seguridad para también huir de depredadores o atrapar presas difíciles de cazar por su también habilidad locomotora que otros animales no pueden atrapar. Sin embargo, para los murciélagos el vuelo planeado fue totalmente eliminado en sus representantes, quedando solo el vuelo aleteado activo, mientras que en aves podemos encontrar ambos tipos de vuelo, pero el más frecuente es el aleteado. Incluso hay aves que no vuelan y están adaptadas totalmente a vivir en tierra, como el avestruz, aves continentales, y otras que desarrollaron aletas para nadar y pareciera que están volando en el agua como los pingüinos. El vuelo aleteado requiere también una alta capacidad metabólica, con mucho gasto energético, por lo que además de tener que desarrollar mecanismos eficientes de respiración como sacos aéreos complejos en aves y pterosaurios, deben también economizar en la fuerza e intensidad del aleteo, ya que los murciélagos carecen de algunas de estas adaptaciones, tienen una membrana que hace su aleteo más eficiente al necesitar menos aleteo por la distribución de esta membrana. La evolución de la planeación es más simple en varios reptiles diápsidos registrados del Pérmico del Cretácico, con algunas especies evolucionando convergentemente en la actualidad con similares adaptaciones, ya que el que permite que cuando se arrojan de un árbol puedan extenderlas y planear cierta distancia escapando de predadores o acercarse a recursos alimenticios o cursos de agua con mayor facilidad. Se puede ver bien la mecánica del aleteo del vuelo planeado en un representante actual estudiado en detalle en este trabajo. El reptil pérmico Weichseltisaurus shakeli de Alemania fue interpretado por Evans en 1982 como similar a Coelurosaurus, pero un análisis del cráneo por Pritchard y colaboradores en el 2021 llevó a reclasificarlo. Weichseltisaurus shakeli fue analizado en cuanto a sus habilidades planeadoras por Frey y colaboradores en el 1997, basado en parte en el trabajo de Evans en 1982 sobre diferentes reptiles pérmicos voladores de Europa y Madagascar, con un aparato volador consistiendo en alargamiento y expansión de tiras de hueso dérmico radialmente dispuestas en la región toracolumbar y no de las costillas hacia los lados. Aunque estas interpretaciones luego cambiaron. Estas tiras dérmicas estaban acompañadas por un pliegue de piel debido a la presencia de ranuras en estas tiras de hueso que estaban en mayor número que las vértebras torácicas, 13 vértebras en el espécimen más completo y al menos 22 tiras de hueso.
indicando que estas no eran parte de las vértebras sino elementos individuales y forman a su vez un grupo separado de tiras en distinto número que radian desde el tórax, que pudo haber retraído toda la estructura y doblarse en cada grupo individual de tiras de huesos dérmicos, con una cola asistiendo en la estabilización del cuerpo en el aire, como sucede en Draco actual y mamíferos planeadores. Esta disposición se asemeja a la de actuales gecónidos como Ticozoon, con una membrana similar que no son costillas torácicas. Las osificaciones dérmicas son llamadas osificaciones patagiales por Pritchard y colaboradores. En el 2021, los reptiles lepidosauriformes Cueneosauridae, la familia, que se compone por Cueneosaurus, Cueneosuchus e Icarosaurus del Triásico, tienen costillas alargadas y rígidas que forman áreas articuladas en bisagra con procesos transversos alargados de las vértebras dorsales. Lee y colaboradores en el 2007 describieron una nueva especie de reptil planeador llamado Xianlong del Cretácico de China, que posee osificaciones patagiales expandidas desde el tórax y representa un escamado que indica que este grupo adquirió estos hábitos durante el Barremiense, pero se diferencia de los demás reptiles planeadores en que su cuerpo es más ancho, largo y más aerodinámico. Una membrana patagial con fibras de colágeno y un extremo de la membrana más delgado a la punta de los dedos en un animal con adaptaciones arborícolas en sus extremidades posteriores. En el caso de Charopteryx del Triásico, unos 225 millones de años, muestra una divergencia con respecto al resto de los reptiles con pliegues de piel para planear, en cuanto a que este se encuentra enteramente entre las extremidades posteriores en la parte posterior del muslo al pie y hacia la cola, mostrando algunas similitudes con la extensión de pliegues que vemos en las alas plumáceas de Microraptor, pero solamente está en la pierna y hay distintos modelos que muestran cómo esta membrana pudo haberse extendido. No hay mucha mayor información al respecto. Es evidente también que todos estos reptiles planeadores tenían una gran capacidad de coordinación motora y equilibrio, que hacia fines del Cretácico surgieron los más similares a los grupos que actualmente poseen estas membranas. Aún estamos lejos de conocer el panorama completo de la evolución del vuelo en los distintos grupos de vertebrados y la variación a nivel de cada familia entre murciélagos, pterosaurios, aves y menor entre reptiles que planean por su menor necesidad de modificaciones esqueletales, más que para desarrollar una membrana de piel y un aspecto algo más aerodinámico. Espero que te haya gustado este video, dale like por favor, así seguimos creciendo, suscríbete y activame la campanita. Chau chau.